Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, en este su espacio, te escribo Jocelyn Rivera, con la intención de poder entrevistar personas que Dios ha utilizado de manera extraordinaria y que tal vez al inicio tuvieron un comienzo difícil, tal vez no tenían mucha ayuda, no tenían mucha esperanza, y cuando pensaban en su futuro, nunca se imaginaron que Dios lo iba a bendecir de la manera como lo ha hecho. En esta oportunidad para mí es más que un privilegio y una alegría muy grande contar con Amaury Ramírez con nosotros. Ustedes se habrán dado cuenta que cada una de las personas que invitamos a nuestro espacio, de alguna forma tenemos una relación súper especial, y Amaury es un ser humano que realmente admiro muchísimo. Tuve el privilegio de ser compañera de trabajo en una organización sumamente importante, y desde ese momento de alguna forma hemos tenido elemento común, hemos tenido interés común, y yo le he dado mucho seguimiento al desarrollo de Amaury. Ya él no está en esa organización, pero ha estado haciendo sus propios emprendimientos con resultados sumamente importantes. Hola, Amaury, un placer, un privilegio tenerte con nosotros en este día, y ojalá que tú puedas saludar a nuestra audiencia. Hola, hola, saludos Jocelyn y los que te contactan por esta importante plataforma. Un placer volvernos a encontrar, aunque sea de forma virtual. Sí. Esa es la parte buena de este proceso, en que nos encontramos a la distancia, aunque ese calor humano siempre nos va a hacer falta, ese abrazo y esa cercanía. Exactamente, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todo este avance tecnológico ha sido una de las cosas importantes que podemos nosotros decir que nos dejó la pandemia, porque en la vida no todo es tristeza, también hay cosas importantes, y este ha sido un instrumento que realmente está permitiendo que muchísimas personas puedan formarse, puedan accesar a informaciones importantes y puedan mejorar su vida. Querido Amaury, una pregunta. Si tú tuvieras que decir quién era Amaury, dónde nació, de qué manera fue criado, cuáles fueron sus vivencias más importantes durante la adolescencia, ¿qué tú nos responderías? Bueno, mira, Amaury nació, bueno, yo sé que los varones decimos la edad, no tengo problema con eso. Y la mayoría de las damas también. Nací por ahí por el año 1977, un 29 de junio, día de Pedro y Pablo dentro de la Iglesia Católica. Dice que según el anuario a mí me tendría que colocarle el nombre de Pedro Pablo, Pedro Pablo. y Pedro Pablo Ramírez. Y eso suena, me hubiese encantado que me hubiesen puesto ese nombre. Pedro Pablo, pero me bautizaron como Amaury Ramírez. Amaury Ramírez, San Juan de la Maguana, sanjuanero. De Uy, eso, San Juanero. La gente de San Juan son muy buenas. Mis mejores amigos son de San Juan. sí, en San Juan hay de todo. Ah, bueno, a mí me han tocado lo bueno, Mauri, lo bueno, de verdad que sí. Se cosecha de todo en nuestro amado granero del sur. Entonces, tuvimos una niñez, vamos a decir, un poco compleja, bien, un poco compleja en el sentido de que, por ejemplo, nos criamos con una abuela, bien, una abuela, fue en la casa de una de las abuelas, y no ni siquiera de una de las abuelas, sino de una de las esposas de mi abuelo, que no era mi abuela, Tu y abuela ahí, potiza, entonces. sí, sí, mi abuela que se convirtió en mi madre, bien, en mi madre, en ese proceso de crianza. Entonces, sí, mi amor, ahora llegó el niño. Eh, No, no hay problema. el, entonces, tuvimos una niñez un poco, vamos a decir, un poco agitada, con la ausencia de ese amor paterno y ese amor materno. Aún así aprendimos a sobrevivir en ese proceso. Bien, una adolescencia tímida, una persona que las personas no entienden cuando yo les digo, no, no, es que yo la timidez y la introversión, yo la trabajé en la secundaria. En la Ah, secundaria yo ok. trabajé esto. La pudiste identificar a tiempo. Sí, yo soy naturalmente introvertido y extrovertido adaptado. Es decir, yo soy introvertido, natural. Esa es mi naturaleza de ser. Y extrovertido adaptado porque tuve que aprender a ser extrovertido y tuve que ponerme eso como una meta en el bachillerato. Pero los que te conocemos nunca nos hubiéramos imaginado que tú eras introvertido, de verdad que no, lo hiciste muy bien, este cambio, esa transformación.
Pues es que hay que asumir, ahí es la parte de uno asumir. Mira, te cuento qué pasó una vez, y yo estaba sentado en la mecedora, en una mecedora de esa de campo, de San Juan, y yo estaba terminando el octavo grado. Hice octavo grado en en una escuela primaria en San Juan, la Urania Montaz, y yo me sentí, y yo recuerdo que me recosté en esa mecedora una mañana y comencé a imaginarme yo trabajando mis áreas de oportunidad. Comencé a soñar despierto, yo transformando ese comportamiento ¿Qué edad y a tenía, lograr las Mauri? metas. En ese tiempo, creo que tenía, en ese tiempo tenía unos 14 años, 15 años aproximadamente. Ah, temprano, temprano en la adolescencia. En la adolescencia, en ese momento de transición entre esa niñez y esa adolescencia. Y yo me propuse fielmente cambiar, que cuando entrara al liceo, yo cambiar, tanto así que me costó trabajo los primeros años, primero, segundo y tercero, primero, segundo, tercero, me costó mucho, pero cada vez que tocaba levantar la mano, yo decía, yo puedo. Cada vez que tocaba hacer algo, yo puedo. No fue fácil, pero fue posible transformar ese joven introvertido, tímido, con muchas dudas, con muchas inseguridades, ir trabajando, lo fui trabajando. Algo que me ayudó mucho en ese proceso también fue que me incluí en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica, y ese trabajo de pastoral juvenil, en ese trabajo con jóvenes, me ayudó bastante en la construcción. O sea, si hay algo que fue muy terapéutico a nivel, vamos a decir, psicológico y a nivel espiritual, fue esa vivencia con el grupo de jóvenes, que lo recuerdo muy bien el nombre, se llama Juventud por la Redención, JUPRE. Entonces, le agradezco mucho a ese grupo porque Dios me regaló ese grupo de jóvenes muy bueno, y eso me fortaleció en muchas áreas. Excelente. Entonces, pudiéramos decir que esa comunidad de fe, que ese grupo de fe fue como algo que te impulsó a tú poder poner en práctica esa decisión que tú habías hecho de cambiar, de vencer tus dudas, de vencer tus temores. Justamente en ese grupo encontraste el apoyo que necesitaba para poder alcanzar ese sueño. Sí, por eso es muy importante, Jocelyn, cuando estamos ahora analizando los componentes sociales, ese vínculo cercano de amistad fue un gran impulsor y fue un gran sostenedor durante el proceso. ¿Por qué? Porque en esos momentos de desolación, de dudas, en esos momentos de tristeza, había un grupo de apoyo. Y ese grupo de apoyo nos servíamos desde la iglesia para ir a evangelizar a los campos, que era una experiencia enriquecedora, la parte de uno tener con quién hablar, con quién reír, con quién pasar tiempo. Entonces eso fue bastante importante en esa transición, porque a veces yo escucho diciendo que las personas no dañan a nadie, pero somos seres de influencia. Nosotros somos influenciados y nosotros influenciamos. El entorno cercano ayuda mucho. Por eso es muy importante uno saber cuál es mi entorno cercano y cómo estoy recibiendo vamos a decir, refuerzos de ese entorno cercano. Okay. Amaury, además de ese apoyo emocional, psicológico que encontraste en la pastoral juvenil, tú puedes decir que justamente a esa edad de la adolescencia y en ese espacio fue el lugar donde el evangelio se te reveló y pudiste tener una relación más íntima con Dios, saber quién es Jesús y tomar la decisión de vivir una vida dedicada a Él. Bueno, pues sí, aunque yo duré un tiempo, entré a la pastoral juvenil y duré un tiempo antes de bautizar. No me bautizaron de pequeño. En la tradición católica, nosotros bautizamos a los niños, bien, pero en este caso ya yo tenía, recuerdo, ya yo estaba saliendo y tenía 20 años. 20 años, y ya yo decidí a los 20 años bautizarme. Bien, a los 20 años decidí bautizarme. Recuerdo que me bauticé un sábado santo a las 12 de la noche en la misa Wow. de resurrección. Ah. Y en esa misa de resurrección de sábado santo a las 12 de la noche, recibí una gracia especial. Tanto así que cuando iba llegando a mi casa, me cayó un tremendo aguacero. Y yo, bueno, aquí llegué empapado doble, bien. Doble. Y Sí, cuando tú aquí dices que recibí bautismo de lo recibiste, alto. cuando tú dices que recibiste una gracia para que todo el mundo pudiera, podamos entender,
¿A qué tú llamas que recibiste esta gracia? ¿Qué tipo de experiencia viviste que hoy tú la calificas como una gracia? Mira, fue una parte de esa liberación interior. Bien, Ok, parte de ese comenzar a sanar. ok. Es camino de ese sanar el odio, sanar ese rencor que yo tenía por mi proceso de vida. O sea, cuando el niño adolescente no se cría con sus padres, bien, tiende uno a guardar, bien, cierto nivel de rencor, cierto nivel de odio, cierto nivel de, vamos a decir, de rechazo, bien, hacia aquellos que fueron nuestros progenitores, que son nuestros progenitores. Entonces, en ese momento de bautismo, yo comencé a sentir un proceso de sanación interior, que terminó ese proceso de sanación interior un año después, cuando en una misa del padre Emiliano Tardif, bien, una misa de sanación Ok. interior del padre Emiliano Tardif, yo recibo durante la misa una efusión de Espíritu Santo, y en esa efusión de Espíritu Santo, bien, Dios me lleva a los pies de la cruz, en imagen me lleva a los pies de la cruz, y en ese momento Dios me presenta a Jesús, me presenta a Juan, me presenta a María, y en ese momento, en ese momento me llega la imagen y me llega la palabra de hijo, aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Y en ese momento, yo sé, en ese momento ocurrió la sanación interior más grande que yo he tenido, y es perdonar a mi madre. En ese momento se me fue todo odio, se me fue toda amargura, se me fue. Es como si el amor que me regaló Jesús a los pies de la cruz, a regalarme el amor de su madre, sanara toda esa historia. Y a partir de ahí, lo que saben, lo que saben bien, mi relación con mi madre, no piensan, ni siquiera se imaginan que yo no me crié con mi madre. Ven, porque fue sanado, o sea, fue restaurado el corazón. Y a partir de ese momento, yo tengo una relación con mi madre como si mi madre me hubiese criado desde chiquitito. Wow, wow. Dos cosas importantes, Amaury, que yo creo que debemos destacar en esto que tú acabas de decir. Y es, tú eres un testimonio vivo de lo que significa ser criado sin el afecto de mamá, sin el afecto de papá. De alguna manera, muchas veces, por muchísimas razones, por muchísimos factores, los padres toman la decisión de entregar al hijo, ya sea a un familiar, a la abuela, y tal vez lo hacen pensando en que están buscando el bienestar de ese niño, ¿verdad que sí? Pero muchas veces no están conscientes de lo que implica para un ser humano ser criado, subir, crecer y desarrollarse sin ese afecto paternal y sin ese afecto maternal. Y es importante que todas las personas que están viendo esta entrevista piensen de verdad que sí. Después que Dios nos da la bendición, el privilegio, y sobre todo ahora que estamos en el mes de la madre, de ser papá, de ser mamá, esa debe ser la responsabilidad más grande de cualquier ser humano, y hay que pensarlo muchísimo. Lo ideal siempre es tratar de hacer todo, hasta lo imposible, ¿verdad? Para tratar de que nuestros hijos e hijas sean criados y formados por nosotros, porque las implicaciones a nivel psicológico y a nivel emocional muchas veces son bastante fuertes. Pero qué interesante es Y saber que el amor del Señor es un amor sin límite, y que Dios nos conoce tal como somos, y que Él sabe cuáles son nuestras carencias, Él sabe cuáles son nuestras raíces de amargura. Y qué interesante que a un cristiano católico, lo repito, un cristiano católico ha tenido una experiencia tan cercana con Jesucristo y ha tomado la decisión de vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, y Dios ha respaldado su decisión de manera impresionante. Muchísimas gracias, Amaury, por bendecirnos con este testimonio de tanta relevancia para la familia dominicana y para aquellas personas que tal vez también no crecieron en un hogar donde estaba papá, mamá, tuvieron muchísimas dificultades, tuvieron una historia de crianza muy complicada, muy disfuncional. En Dios hay esperanza. Amén. 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 Por eso es importante, Jocelyn, que en vez de enjuiciar a nuestros padres, bien, podamos aprender a perdonar.
Aprender a perdonar a nuestros padres no significa justificarlo, pero significa entender la historia de vida de esos padres que hemos tenido y por qué posiblemente tomaron decisiones. Y muchas veces esos padres tenemos la perspectiva de que ellos tienen el dolor, pero no, a veces no ni siquiera lo pueden expresar. Entonces ya nosotros como hijos nos corresponde en cierta forma, bien, romper con esa cadena de amargura, bien, reconocer que sí nos dolió, reconocer que nos hizo falta, reconocer esa ausencia, pero también reconocer la oportunidad. Por ejemplo, yo celebro que tengo 46 años ahora y eso ocurrió aproximadamente a los 21, es decir, que yo tengo 25 años de bendición, que ya Liberado. sobrepasan 20 años de amargura. Si no doy ese paso, entonces hubiese tenido más años. O sea, es más lo que tenemos por delante que lo que hemos vivido siempre. Entonces, por eso es importante aprender sobre la historia de nuestros padres. No justificarlo, sino aprender que muchas veces no fueron por situaciones que se dieron, bien, o por malas decisiones que tomaron, pero todos estamos en este caminar, en esta senda de vida, bien aprendiendo todos los días. Es muy importante lo que tú acabas de decir, Amaury. El perdón es divino, es un llamado que el Señor nos hace. Y como tú dices, es importante conocer la historia de ellos, porque muchas veces, a su vez, por alguna razón, tal vez ellos también tienen historia de padres ausentes, también muchas veces tienen historia de mucha violencia, de mucha negligencia, y de alguna forma, sencillamente, el modelo se replica. Pero ahora cuéntanos un poquito de la María actual. ¿Quién es Amaury en la actualidad? Bueno, morir en la actualidad es, vamos a decir, los mejores títulos de mi vida siempre van a ser que soy padre, esposo, hijo, hermano, bien, amigo, esos son los mejores títulos de la vida. Soy creyente, esos son los mejores títulos de la vida. Ahora bien, ¿qué Amaury hace actualmente? Bueno, estamos dando docencia a nivel profesional, bien, somos profesionales de la psicología, he impartido docencia en 2 universidades de acá del país, estamos como consultores en el área laboral, pero soy una persona también de muchos sueños, soy una persona bien que ha aprendido a sobrepasar bien situaciones adversas en la que he sido bendecido, porque cada situación adversa que hemos sobrepasado nos ha traído un aprendizaje. Yo creo que la situación actual de mi vida es una situación ahora mismo de madurez, de madurez. ¿De madurez por qué? Porque hemos aprendido a través de estos 46 años casi, bien, cumplimos 46 el año que viene, de estos 46 años hemos aprendido sobre las decisiones que hemos tomado. Amaury hoy es un Amaury más sosegado, un Amaury más pausado, un Amaury Soy testigo. con más inteligencia emocional, con más asertividad en forma de actuar. Yo diría, wow, yo pensando en estos días, si yo hubiese actuado diferente en aquella situación X que pasó en aquel lugar donde era, pero actué de esa forma. Y yo, ¿por qué actué de esa forma? Yo sabiendo los marcos teóricos. O sea, entonces, también la vida nos va enseñando que uno va cerrando puertas y va abriendo puertas en este camino. Entonces, el Amaury hoy es un Amaury que trata de dar lo mejor cada día, bien, que trata de esforzarse y trata de ocuparse en vez de preocuparse, porque es una de las grandes batallas que tuve que librar, que era una persona muy enfocada en preocupar y ese preocuparme me llevaba a altos niveles de ansiedad. Bien, y ese alto nivel de ansiedad se convertía en un alto nivel de estrés, perdía la noción de vivir el aquí y el ahora, entonces, y te tomaba mucho tiempo para pensar en lo que ya, en lo que no ha llegado. Bien, y eso causaba inclusive momentos de depresión. Bien, porque hay elementos que hay que ponerlos sobre la mesa. Y la depresión, bien, la depresión, al menos no la distimia, sino momentos de estado depresivo, es producto también de esa alta ansiedad por el futuro que aún no llega. ¿Bien? Entonces, aprender sobre todo eso y poder decir que hoy he superado, bien, que hoy he podido aprender a administrar mis pensamientos, a aprender a manejar mi comportamiento. Entonces, no es fácil, pero ha sido posible. O sea, hoy me considero una persona con mucho mayor madurez.
Y somos testigos de eso, realmente sí, Amaury. Amaury tiene un libro importantísimo donde cuenta su historia y habla de este proceso de transformación que Dios le ha permitido vivir. Y justamente es interesante que ustedes puedan adquirirlo también. Y hay un tema que me llama mucho la atención, Amaury. Cuando tú llegaste de San Juan a vivir aquí a la feria, ¿verdad? Mata hambre, Amaury, ahí en la Mata, feria. en el Manguito, que Ah, es... en Manguito, pero más o menos como que son cercanos, ¿verdad? En el No, Manguito. son colindantes, son Ah, colindantes. exactamente, ok. Tú contaste la historia en el libro de ese, creo que el primer empleo que conseguiste en el hospital oncológico. ¿Te gustaría hablarnos un poquito de cómo tú empezaste y cómo tú lograste llegar desde el punto de vista laboral y profesional donde te encuentras hoy? Sí, mira, mi primer empleo en Santo Domingo fue en el hospital oncológico, como bien dice, y el viejo, bien, el doctor Heriberto Pito. Y en ese hospital hubo una situación, recuerdo fue en el gobierno de Hipólito Mejía, porque recuerdo el momento histórico político, bien. Ajá. Eh, en ese momento estábamos pasando por una situación país, recordamos, bien, de crisis en ese entorno. Una de esas que, aparte de la crisis, también nos tocó a nosotros y estábamos sin empleo. Estábamos, mi hermano mayor sin empleo y yo sin empleo. Y lo único que apareció en este caso fue cuando yo llegué, una persona me llevó al oncológico y yo pensaba que era para un puesto de auxiliar administrativo o eso, porque como estudiante universitario me faltaban 2 años para terminar la universidad, iba a medio del camino. Entonces, lo único que apareció en ese momento fue la parte de conserje. Entonces, y en la parte de consejería, el único puesto que estaba disponible era el peor del hospital, que era lavar los baños del área de oncología y de la parte de cáncer de cuello uterino y Ay, Dios radioterapia. mío. Es decir, donde está la parte radiactiva mayor del hospital. Y entonces me tocó a mí durante esos 2 años lavar comenzar en el primer año con ese trabajo. ¿Era esto o irme para San Juan? Entonces yo ¿Tiempo decidí, duraste en ese trabajo, Mauri? yo duré 2 años y algo, Ok. pero como conserje fue 1 año y medio solamente como conserje. Es algo muy acá aprendí bien en ese trabajo y fue que al principio yo los baños no lavaba muy bien porque tenía que lavar muy rápido, no era algo que me gustaba, era algo que era muy difícil, bien, pero yo aprendí cuando un día me mandaron a lavar los baños por segunda vez, bien, porque lo dejé sucio. Yo aprendí algo valioso ahí y yo aprendí que lo que hago tengo que hacerlo con calidad y tengo que hacerlo bien. Y yo me propuse a mí, o sea, me hice un compacto conmigo de que yo iba a trabajar y que le iba a poner cariño y amor y dedicación. Y aprendí a lavar esos baños que quedaban impecables. Tanto así, ¿por qué? Tanto así que el supervisor dejaba de ir ya por mi área porque decía, por donde pasa Mauri, por ahí no hay que pasar de nuevo. Bien, ¿por qué? Porque aprendí que no importa lo que tú estés haciendo, tiene que ponerle cariño, tiene que ponerle dedicación. Si eso es lo que momentáneamente nos corresponde. Bien, yo recuerdo, Jocelyn, que antes de ese momento yo lavar los baños, yo estaba en mi casa, ahí en el manguito de la feria, y estaba en la noche, eran como las 8 de la noche, y yo estaba haciendo un agua de azúcar morena, sin hielo, sin hielo, sin limón y sin nada, y con 2 panes de agua. Y yo me lo estoy comiendo con un gusto. Me lo estoy comiendo con un gusto muy, muy, muy. Y llega mi hermano y me dice, ¿y tú qué es lo que estás comiendo ahí que te veo saboreando con un gusto? Y yo, mira, agua de azúcar con pan. ¿Quieres? No, no quiero. Y yo, bueno, si tú tienes hambre, yo me prefiero acostarme con esto, acostarme bien. Y yo le doy gracias a Dios porque esto es lo que hoy puedo tener. Y doy gracias a Dios por esto que hoy puedo tener. Las cosas van a ser diferentes mañana. Yo recuerdo que pasaron los años, Jocelyn, y yo le recordé ese momento. Y él me dijo, sí, es que las cosas son diferentes. El tiempo no es estático. Al igual que ese trabajo me enseñó mucho. Me enseñó ese trabajo en el oncológico a valorar las cosas. Y algo que aprendí mucho fue a valorar a la mujer. Increíble, pero ¿por qué? Porque yo estaba en el área de cáncer de cuello uterino y todo lo que yo presencié ahí con la mujer, en la mujer, me ayudó a una sensibilización mayor de la fortaleza de ser mujer. Wow. Entonces, también me dio una bendición de un entorno laboral muy amigable. Bien, la gente me dice, ¿cómo es que tú te ganas todo el mundo? Y yo, no, yo no me gano a todo el mundo.
yo trato de que las personas aceptarlas tal y cual son y punto. O sea, no entrar en juicio de valor con nadie. Entonces, en esa perspectiva, para mí fue de mucho valor empezar desde abajo. Bien, porque hoy doy valor a lo que tengo. Bien, y no es que tenemos muchas cosas, porque no es que mi vida no estaba en la balanza de lo económico. Bien, Dios me ha enseñado a que Él provee, a que Él provee. Y mantener esa confianza en Dios me ha ayudado a sostenerme, no tener lo que dije al principio, esa ansiedad de lo que viene. Entonces, ese primer empleo para mí fue bastante importante. Después, a yo ver esto, me ascendieron a camillero. En camillero no duré mucho porque yo le tenía terror a la morgue. Bien, entonces, como tenía que ir a la morgue mucho, entonces tenía terror a la morgue y gracias a Dios que se abrió en última instancia, se abrió un puesto de oficinista en la misma área y ya me pusieron de oficinista. Ya en menos de 3 años ya había pasado por 3 puestos. Bien. Y de ahí, Gracias a Dios. exacto, y de ahí entonces, yo sería, mira lo importante, de ahí entonces termino la universidad, termino la universidad en diciembre y yo en fe dije, me voy, renuncio. Porque bien, yo en fe renuncié a ese trabajo. Y yo en fe dije, mira, yo me voy para San Juan, voy a tomar vacaciones, voy a descansar. Y yo en enero, febrero, es que empieza la pasantía. A mí me ofrecieron hacer la pasantía en el hospital. Y dije, no, no, quiero hacerlo en otro lugar. Y en fe, yo me fui. Y a la coordinadora yo le dije, mire, búsquenme un lugar donde paguen, donde den un incentivo de pasantía, que yo lo necesito. Jocelyn, yo me fui en fe y en febrero a mí me llamaron. Y en febrero a mí me llamaron, Jocelyn, y yo estaba en San Juan, y la director, la coordinadora de la maestría me consiguió una pasantía en Nestlé Dominicana. Y en Nestlé Dominicana, ahí duré 1 año y algo como pasante porque me renovaron los contratos de pasantía. Y desde ahí en adelante, Jocelyn, yo he tenido una carrera permanente dentro del área de recursos humanos. O sea, no ha faltado trabajo. Sonido, Jocelyn. Micrófono. ¿Cómo descubriste que tu llamada y que tu vocación estaba ligada al área de la conducta humana? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, mira, en realidad yo vine a estudiar de San Juan para acá, yo vine a estudiar otra cosa. Yo vine a estudiar ciencias políticas. Ok, muy bien. ¿Te pega? Ciencias políticas. Pero cuando yo vi el pensus de ciencia política, a mí me entró un frío en los huesos. ¿Por qué? Porque ese pensum es larguísimo, tiene mucha estadística, tiene mucha matemática, y yo con las estadísticas y las matemáticas no llevamos muy Nada. bien. Entonces yo dije, sopesé esto, tengo que, o cuáles son otras áreas. Entonces vi, bien, e entré en oración y el Señor puso paz en mi corazón cuando decidí por psicología mención organizacional. Porque yo siempre, hay un indicador, yo digo, hay un indicador clave cuando uno toma decisión. Si las cosas están bautizadas por el Señor, dan paz en el corazón del hombre. Si tú tomas Sobre una todo. decisión, si tú tomas una decisión y esa decisión que tomaste no te trae paz, entonces no viene de lo alto. Así de simple. Una pregunta, Mauri. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles han sido los principales obstáculos que tú has encontrado para crecer a nivel profesional, a nivel de ser humano? ¿Cuáles han sido esos obstáculos que tú has tenido que enfrentar? Por lo menos los 3 principales. Bueno, mira, primero obstáculos internos. Bien, esa parte de la falta, en principio, esa falta de confianza. Bien, esa falta de confianza para mí era uno de los obstáculos mayores. Esa falta de confianza en sí mismo, de confianza en que uno puede hacer bien el trabajo. Vencer ese primer obstáculo es clave. Otro obstáculo que también la parte, por ejemplo, de capacitación. O sea, tuve muchas dificultades en los puestos de trabajo por ciertas capacitaciones que no tenía, porque de cierta forma no me preparé lo suficiente para los puestos iniciales de trabajo. Con decirte que en la pasantía yo no sabía ni siquiera bien encender una computadora. No sabía Wow. escribir a computadora, no sabía hacer nada, pero Dios manda unos ángeles y yo le agradezco a esos ángeles que Dios puso en mi entorno, que mira, que me enseñaron a encender computadora, me enseñaron a escribir, me enseñaron.
Bien. Entonces, Qué lindo. y de ahí aprendí bien la parte de que, de buscar apoyo y de dejarme apoyar. Entonces, yo creo que esos son dos elementos, porque no he tenido otros más, porque te digo, como salí de ese trabajo a una pasantía, en la pasantía fue en el lado Nestlé, bueno, cerca de donde vivo ahora. Sí. Después de ese de lado Nestlé me llevaron 6 meses a culinario en San Cristóbal, a la fábrica de sopita. De la fábrica de sopita me hicieron una propuesta para quedarme allá, pero yo decidí no quedarme porque era un puesto administrativo, no de recursos humanos, y decidí entonces una propuesta del que era gerente ahí, que se había ido para lo que es hoy Grupo Molinos Modernos. En Molinos Modernos, entonces duré unos años allá, y de Molinos Modernos pasaron unas situaciones y yo entré en oración. Todos los días oraba al Señor para que me diera un lugar nuevo de trabajar. Y un día en la Feria del Libro, un día en la Feria del Libro, observo yo, ahí en la César Nicolás Penso, un letrero de una organización cristiana, y me quedo mirando el espejo, y me quedo mirando el nombre, y digo yo, pero ¿qué es lo que tú me propones? ¿Qué es? Y pasé 3 veces mirando el bendito letrero. Y yo decía, algo el Señor se trae con esto, pero no sé qué es. Y pasaron unos meses, Jocelyn, y una persona que nos dio una capacitación allá donde yo estaba trabajando, yo le dije que quería buscar un nuevo horizonte, y un día me llama, me dice, Mauri, te tengo la institución para la cual tú quieres ir. Y era esa. Y era esa. Cuando yo llego a la entrevista, digo, no sé. La voluntad del Señor, la mano de Dios obrando. Inclusive yo juego, porque no me gustó, yo juego a quemarme en la entrevista final, con una pregunta que me hizo el director. Y yo juego para que no me llame. Y cuando, y cuando me llaman para ofertarme la posición, digo yo, ¿cómo posible? Óyeme que me desentrevista porque yo respondí lo que seguro ellos no querían que yo respondiera. Y tal vez Entonces, por esa porque te contrataron. por la franqueza. ¿Y qué tiempo duraste ahí? 11 años, que para mí han sido 11 años. Bueno, 11 ahí fue años. donde yo y Amaury estuvimos 11 años como compañeros de trabajo. Amaury, ¿y cuáles serían tus 3 principales logros en En sentido mi vida, general? en sentido general, primero tener familia. Sí, lo sabemos. Para mí, tener una familia para mí es principal logro. ¿Por Qué qué? Porque, linda familia. y por varias razones. Primero, porque nunca la soñé. Bien. Segundo, porque tuve que vencer muchos miedos y temores para poder tenerla. Bien. Y tercero, porque yo sé que fue una bendición del Señor. O sea, el Señor Amén. respondió una súplica en su momento. En su Llega, momento. llegó la Porque no familia. hay que desesperarse. Mauri se casa y yo no me arrepiento. Yo me casé a los 40 años. ¿Bien? Porque antes de los 40 yo no estaba en mi plan de esto. No, no estaba preparado. No, 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 no había trabajado muchos elementos. Y mira que el Señor se la juega, Jocelyn, porque una de las cosas que yo más temía para casarme, y lo decimos en el libro, era que yo tenía miedo a la responsabilidad económica. A la económica. Y como yo venía de una carencia tan alta de dinero, bien, Sí. como yo tengo una carencia tan fuerte, yo decía, ¿cómo yo voy a tener una familia? ¿Cómo yo voy a tener hijos? ¿Cómo yo voy a mantener? ¿Cómo voy a eso? Jocelyn, y cosas que pasan en la vida. Un mes antes de casarme, me quedo sin trabajo. Un mes antes de casarme, con la boda ahí ya. Tremenda prueba. Y mira, y los dos primeros, y ese primer año sin trabajo. Y mi esposa trabajaba, ni embarazada. Entonces, yo tuve que aprender mucho a confiar, tuve que aprender mucho a mantener la paz. Y fueron cosas que me fortalecieron. O sea, es como lo que yo más temía llegó en el Le momento. llegó un mes después, un mes antes del matrimonio. Sí, pero fue un Era proceso. como una lesión, Dios dándote una lesión, ¿verdad que sí? Exacto. Mira, esa de mi familia es uno de los grandes. Otro elemento que yo considero que es un gran, es la reconciliación con mi madre y con mi padre. Ok. Para mí es una gran bendición esa parte. Yo haber a tiempo aprendido. Por ejemplo, mi padre murió el año pasado, en noviembre del año pasado. Y yo despedirlo bien, yo despedirlo en paz, despedirlo ya de haberle pedido perdón muchos años atrás, bien,
y poderme restablecer la relación con él. Qué Para mí fue bonito. de mucho valor. Bien, tanto así que yo pude despedirlo en la misa en la misa que se hizo ya, final de su novenario. Bien, y una de las cosas que yo, por ejemplo, recordé que en esa misa era que mi padre, por ejemplo, no es un hombre de malicia, pero era un hombre de buen corazón. Yo creo que la parte, modestamente, la parte de buen corazón, Te porque salió de él. sí, ahí lo tengo de él, bien, porque no es una persona de fe, tampoco es una persona muy, que demostraba muy emotivo. Yo recuerdo una vez, yo sería cuando era adolescente, que yo le deseé la muerte a mi padre, una vez que fue a visitarme. Y yo le dije, mira, que te mate un carro cuando tú salgas de acá. Y por la frustración que el adolescente tiene, Sí, sí, cuando sí, sí. entonces, todo eso. Y yo recuerdo que cuando yo vivía ahí ya, no en el Manguito, sino que ya habíamos trabajado, ya teníamos un trabajito, ya bajamos ahí a matar hambre. Estábamos en el entorno, pero ya estábamos en lo más claro, como uno dice. Sí. Yo recuerdo mi padre nos visitó un día y antes de la cirugía, que le íbamos a llevar a una cirugía de apéndices que tenía planificada, hicimos una oración y yo le recordé ese momento en la que yo le deseé la muerte, le pedí perdón, le pedí perdón por ese hecho y le dije que yo lo perdonaba por no haberme criado y por toda la carencia que yo tenía. Bien. Y ese día, Jocelyn, ese día fue un momento de liberación. Ese otro momento de liberación que yo considero importante, bien, ese proceso de sanación. Y yo creo que mi tercer logro, Jocelyn, es poder escribir este libro, bueno, no sé mucho, pero la cosa que tengo, el libro Trascendiendo, ¿por qué? Porque de cierta forma el libro es terapéutico, me permitió terminar un proceso de sanación Esa no es interior y para mí ha sido de mucha bendición escribir el libro porque me ha llevado ahora a poder, llevar, el libro no tiene la intencionalidad de evangelizar, esa no es su intencionalidad, yo sé, pero evangeliza por los testimonios que hay, diversos testimonios que hay claro, claro. dentro de la iglesia. O sea, no tiene el propósito, pero Dios se la busca en su proceso. Tanto así que un compadre mío, el padrino de la boda, eh, que no había leído el libro, pero sabía que yo estaba escribiendo un libro, me dice, mira, dice el Señor que hay una palabra que no le gusta y tú sabes cuál es. Dice el Señor que hay una palabra que no le gusta. Yo sabía cuál era la palabra. Yo en la página donde está la palabra. Y la palabra es mágica, porque yo termino un testimonio de cómo el Señor obró por la salud de mi madre en un proceso. Y yo termino diciendo que las manos del Señor también, que las manos del doctor también son mágicas. Y no, anteriormente a eso lo que estaba escrito era que las manos del doctor también son canales de bendición. Ah, ok. Y yo la quité para poner mágica, para quitar un poco del tono religioso del libro. Ah. ¡Wow! Entonces, Y te dio ese mensaje el compadre. para la próxima edición sale la palabra La, correcta. la que era originalmente. Sí, ¡Wow! sí, porque ese es un testimonio de cómo mi madre fue sanada y fue intervenida quirúrgicamente y cómo Dios obró en todo ese proceso. O sea, es un testimonio que está ahí de cuando las cosas las ponemos en la mano del Señor. Y hay que darle el mérito a quien lo tiene, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien, Amaury, gracias. Y si pensando en el legado, porque todos nos vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el legado que tú quisieras dejar cuando te toque partir de esta tierra? Que pasé haciendo el bien, ¿Cuál? que pasé haciendo el bien. O sea, no dejar ronchas de dolor y amargura en nadie. O sea, yo creo que el mejor legado que le podemos dar a la humanidad es hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Y cuando nos toque hacerlo, hacerlo. O sea, sí, siempre el ser humano va a estar en una disyuntiva entre hacer el bien o hacer el mal. Entonces, cada vez que podamos hacer el bien por otros, es una oportunidad excelente para hacer un canal de bendición. Tremendo legado y sé que Dios te lo va a conceder, así ha de ser, muy bien. Amaury, me gustaría que antes de finalizar, dándote la gracia por este tiempo que nos ha regalado, tú compartas con el público tus redes sociales, el nombre de tu libro, dónde lo puede encontrar, el siguiente libro que ya está a punto de publicar. Siéntete libre. Bien, nuestras redes sociales, y en las redes sociales el libro tiene su propia red social,
que estamos Ah, iniciando, la que se llama en Instagram y en Facebook, Trascendiendo 77. 77 porque es el año en que nací, bien. ok. Trascendiendo 77, tanto en Instagram como en Facebook. El libro lo encuentran, lo pueden encontrar en la librería Cuesta, Centro del Libro. Ahí está disponible, hasta está a la venta el libro. El libro es como modestamente, es como usted ir a terapia. Y como hacer terapia. El libro está diseñado de una forma que tú no solamente eres un lector, sino se convierte en un participante porque tiene más de 100 preguntas de reflexión existencial. Tiene ejercicios que tiene que hacer. Miren, hay un ejercicio muy bueno que se llama el ejercicio de la buena muerte. Ah, Y sí, muy católico ese ejercicio, sí. sí, muy bueno, está modificado, bien, está modificado Ujú. pero alguna perspectiva, pero tiene muchos ejercicios muy buenos que la persona le puede ayudar en ese proceso de encontrarse. Y el capítulo 5, para mí, es el mejor capítulo del libro que trabaja sobre la importancia de perdonar. Se llama Ok. Perdonar es sanar. ¿Sí? Entonces, hay perdonar desde la logoterapia y perdonar desde la fe. ¿Sí? Entonces, lo recomiendo el libro por esa parte de si una persona que tenga esa necesidad de aprender a perdonar. Entonces, esas son las redes sociales que tenemos en Instagram y en Facebook, Trascendiendo 77. Ok, muchísimas gracias, Amaury, por bendecirnos con tu testimonio, con tu vida, por inspirarnos también, sabiendo cómo Dios ha estado obrando en tu vida desde adolescente, cómo Él permitió que esa comunidad de fe te apoyara, cómo se te estuvo revelando justamente, como dijiste, a propósito de ese pasaje bíblico muy conocido por todos nosotros, mujeres ahí, tu hijo, y ahí a tu madre, cómo Dios ha estado en el camino, cómo aceptaste ese primer empleo y cómo te diste cuenta que a pesar de que tal vez no era lo que tú deseabas y lo que muchísima gente rechaza, tenía que emplearte para hacerlo de la mejor manera posible y eso ha marcado toda tu trayectoria profesional. Gracias por ser vulnerable ante nosotros, por compartir tus miedos, tus temores y la manera como Dios te ha procesado definitivamente. Y esto es una esperanza a los jóvenes de que sí, Dios está interesado en tu vida y Dios quiere trabajar contigo, quiere acompañarte, quiere liderarte de cualquier opresión que tú tengas hasta este momento y quiere darte un buen futuro y tiene planes de bienestar para ti y para tu familia, para las personas que están a tu alrededor. Vamos a permitir que Amaury se despida y dándole la gracia nueva vez por habernos brindado esta excelente y conmovedora entrevista. Gracias, Jocelyn, por la invitación y nos mantendremos en comunicación. Exactamente, ya ustedes saben, busquen el libro Trascendiendo ahí en Cuesta del Libro que le va a edificar y lo va a bendecir de una manera sumamente especial y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si el contenido de esta entrevista le ha resultado edificante y útil, por favor, le pedimos que lo estén compartiendo con su contacto y no se olviden de que este Test Cris es justamente un espacio para compartir testimonio y hablar de la grandeza y de la misericordia que Dios hace en nuestras vidas cada día. Dios le bendiga muchísimo y gracias por su atención. Gracias, Amaury. Dios te bendiga.